Bueno, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar un tema súper interesante y a la vez fundamental. ¿Qué es la Iglesia? Pero vista desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Exactamente. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un material muy rico titulado Construyendo la casa de Dios. Un título que ya de entrada nos da una pista de por dónde van los tiros. Totalmente. Y este material no se anda con rodeos. De una nos pone enfrente un versículo clave, 1 Pedro 2.5. Ese mismo. El que dice, ustedes también como piedras vivas están siendo edificados como casa espiritual. Uf, parce, con solo ese versículo ya tenemos para un buen rato de análisis. De acuerdo, porque ese versículo, así de cortito, nos abre un panorama inmenso sobre la naturaleza de la Iglesia. Sin duda. Y usted que nos escuche en este momento está metido de lleno en esta conversación. Claro, porque entender estas imágenes, estas metáforas que usa la Biblia, nos ayuda a comprender mejor nuestro propio lugar dentro de la comunidad de creyentes. Y no solo eso, también nos ayuda a entender el propósito que Dios tiene para la iglesia como un todo. Exacto. Y hablando de imágenes poderosas, lo primero que salta a la vista en construyendo la casa de Dios es una afirmación crucial. La iglesia no es un edificio físico de ladrillo y cemento. Ajá, es la gente, la congregación del pueblo de Dios. Y esto ya de entrada nos cambia la perspectiva, ¿no? Totalmente. Porque pone el énfasis en que la salvación, aunque es una experiencia personalísima, no es para vivirla aislado. No, la salvación se vive, se disfruta, se comparte dentro de esta comunidad que es la iglesia. De una. Y de ahí, ¡pum!, nos lanzamos a esta imagen tan potente, tan llena de significado, piedras vivas. Uf, sí, piedras vivas. No somos cualquier material de construcción, estamos vivos. Jajaja, exacto. Y nuestra fuente, construyendo la casa de Dios, hace un análisis bien interesante de lo que significa ser una piedra. Sí, sí, porque piénselo. Las piedras son fuertes, sólidas, estables, duraderas. Cualidades que todos, como creyentes, deberíamos buscar, ¿no le parece? Estar bien arraigados en la palabra, firmes en nuestra fe. Totalmente. Pero aquí viene lo que le da el giro completo al asunto. El vivas. Porque una piedra así solita es inerte, no tiene vida. Claro. Pero nosotros, como piedras vivas, tenemos vitalidad, tenemos sensibilidad al Espíritu Santo, tenemos una vida espiritual genuina que viene directamente de Dios. Y esto crea un contraste muy bonito, muy revelador. Sí, sí. Un contraste que resalta lo dinámica, lo viva, que es nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Y se ha puesto a pensar por qué se usa la imagen de la piedra en particular. Uno pensaría en algo más, no sé, orgánico, tal vez. Es una buena pregunta. Tal vez porque la fuerza, la permanencia de la piedra aplicada a nosotros sugiere esa base inquebrantable que deberíamos tener en nuestra fe. Tiene sentido. Y al mismo tiempo ese vivas nos recuerda que no somos un monumento estático, sino un organismo dinámico, sensible, conectado al Espíritu Santo. Claro. No es solo creer por creer, sino participar activamente, vitalmente en la vida de la iglesia. Es una familiar. Me suena muchísimo. Y fíjese que no se trata solo de tener un montón de piedras impresionantes, cada una por su lado. Nuestra fuente insiste en la importancia de la conexión. Un montón de piedras, así sean de mármol, de granito, si están tiradas por ahí, sueltas, no hacen mucho. Hasta estorban. Exactamente, hasta estorban. Pero cuando esas piedras se conectan, cuando se ensamblan, se convierten en algo esencial. En parte de una estructura, de un edificio. Eso mismo. Y su valor se multiplica al unirse. Es como decir, nosotros individualmente podemos tener un impacto limitado, Ajá. pero juntos, formando la iglesia, ahí sí que ganamos propósito y fuerza. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo nos estamos conectando con las otras piedras vivas que nos rodean. Esa es la pregunta. Porque construyendo la casa de Dios usa una analogía muy acertada, la del edificio incompleto. Sí. Una base sola no sirve de mucho. Una pared aislada no hace una casa. No, Señor. Cada miembro, cada piedra viva necesita estar en su lugar, conectada con las demás, para que la iglesia pueda funcionar como Dios manda. Habla de la importancia de la interconexión, de que nos necesitamos mutuamente dentro del cuerpo de Cristo. Totalmente. Y una vez que tenemos todas esas piedras vivas conectadas entre sí, el siguiente paso lógico es la estructura. Ajá, la estructura. Nuestra fuente lo subraya con fuerza. Ajá. Para que la iglesia pueda cumplir su propósito, para que realmente sea la casa de Dios en un sentido práctico, necesita estructura. Y esto incluye lo que a veces llamamos gobierno de la iglesia, liderazgo, organización. ¿Y cómo ve usted esa tensión que a veces se siente entre la necesidad de estructura y la libertad del espíritu? Porque uno a veces piensa que espiritual es como sinónimo de sin orden. Es una pregunta muy válida. Pero si miramos la creación misma,
vemos que a Dios le gusta el orden. Ay. El universo entero está regido por leyes. Es cierto. Entonces, esa estructura en la iglesia no es para reprimir al Espíritu Santo, ni para ponerle camisa de fuerza. Claro. Más bien es para crear un ambiente donde los dones espirituales puedan fluir de manera organizada para que la iglesia pueda funcionar con eficiencia. Como los planos de una casa que le dan forma y estabilidad al edificio. Exactamente. Si lo conectamos con la metáfora del edificio, una construcción necesita un plano, un diseño. Cada viga, cada columna, cada clavo tiene su lugar. Y todo contribuye a la estabilidad, a la función general de la casa. Ajá. De manera similar, en la iglesia, cada miembro trabajando en su rol en sujeción a un liderazgo piadoso. Tanto administrativo como espiritual. Exacto. Victoria contribuye a la salud y a la eficacia del conjunto. Y como bien señala nuestra fuente, estos roles de liderazgo a veces se superponen. Sí, no siempre son tan distintos. Bueno, entonces tenemos esta imagen de una casa espiritual hecha de piedras vivas, todas conectadas entre sí, con una estructura que le da orden y estabilidad. Ajá. Pero luego, construyendo la casa de Dios, se mete en un tema bien importante, la palabra iglesia en sí misma. Y nos explica que esta palabrita no se refiere a una sola cosa, se refiere tanto al cuerpo universal de creyentes. A esa comunidad global mundial de todos los que seguimos a Jesús. Exacto. Pero también se refiere a las congregaciones locales específicas de las que cada uno de nosotros puede ser parte. A las iglesias que se reúnen en un barrio, en una ciudad, en un pueblo. ¿Y cómo entendemos esa doble dimensión de la palabra iglesia? Lo interesante es que la misma Biblia nos da ejemplos de las dos. Por ejemplo, en Mateo 16.18, Jesús habla de la iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está clarísimo que se refiere a la iglesia como un todo. Pero luego tenemos pasajes como 1 Corintios 1.2, que nuestra fuente también menciona, Pues sí. donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la expresión local de la iglesia en Corinto, pero al mismo tiempo conectada con esa comunidad universal de creyentes. Exactamente. Y las implicaciones para nosotros son bastante claras. Nuestra fuente, construyendo la casa de Dios, subraya la importancia de que cada creyente esté activamente involucrado en una asamblea local. En una iglesia específica. Sí. Y menciona Hebreos 10.25, ese versículo que nos dice, no dejando de congregarnos. Y está. No basta con ser creyente en solitario. Necesitamos esa conexión local. ¿Y por qué cree que es tan importante? Porque es en la congregación local donde usted se conecta de manera tangible con otras piedras vivas. Bien. Es donde se puede apoyar y ser apoyado, donde se puede vivir ese unos a otros que tanto se menciona en el Nuevo Testamento. Tiene sentido. Es en ese contexto local, en la iglesia de su barrio, donde el amor fraternal, el servicio mutuo, el crecimiento espiritual comunitario se hacen realidad. Claro, ahí es donde se palpa, donde se vive la fe de manera más concreta. Exactamente. Pero nuestra fuente no se queda ahí, porque también conecta esa experiencia local con la idea más grande de la Iglesia Universal. Sí, sí. Y enfatiza la interconexión de las asambleas locales. No están pensadas para ser islas, cada uno por su lado. No. Hay una necesidad de cooperación entre las iglesias. Como vemos en Hechos 16.45, donde se comparten los decretos de los apóstoles, Ajá. o en 2 Corintios 8.18-19, donde las iglesias trabajan juntas para ayudar a los necesitados. Exacto. Hay una dimensión práctica de la cooperación entre las iglesias. Sin duda. Y también hay un elemento de rendición de cuentas, de responsabilidad hacia un liderazgo más amplio, más general. Es como si cada iglesia local fuera una habitación de la casa. Me gusta esa imagen. Cada habitación tiene su función específica, pero todas forman parte de la misma estructura. Y todas se benefician de la estabilidad del conjunto. Ajá. Reconocer y respetar tanto el liderazgo local de nuestra propia iglesia como el liderazgo general de la Iglesia Universal es fundamental para que todo funcione bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, hasta ahora hemos visto que somos parte de una casa espiritual, hecha de piedras vivas, estructurada para un propósito, conectada tanto a nivel local como universal. Y luego, pum, la metáfora da otro giro. Porque construyendo la casa de Dios vincula directamente esta casa espiritual con la idea de un sacerdocio santo. Sí. Lo menciona en 1 Pedro 2.5, y esto es un cambio radical con respecto al Antiguo Testamento. Totalmente. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio era un grupo selecto, los levitas, Ajá.
hombres especialmente consagrados que actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Exacto. Pero con el nuevo pacto, con la llegada de Jesucristo, todo cambia. Ahora, todos los creyentes, hombres y mujeres de cualquier origen, somos parte de este sacerdocio santo. Todos somos consagrados, todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, claro, pero todos tenemos acceso directo a Dios, Sin intermediarios. sin intermediarios. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros, en la práctica, ser parte de este sacerdocio? Pues que ya no necesitamos a un sacerdote humano para acercarnos a Dios. Tenemos esa línea directa gracias a Jesús. Pero también nos da una responsabilidad enorme, porque somos llamados a ser sacerdotes en nuestro día a día. A vivir como sacerdote. Exactamente. Y con este nuevo sacerdocio vienen una nueva clase de sacrificios. Ya no se trata de animales en un altar. No. Ahora se trata de sacrificios espirituales. Nuestra fuente menciona Hebreos 13.15-16 y destaca los sacrificios de alabanza, de acción de gracias, de hacer el bien, de compartir nuestros recursos. Esas son las ofrendas que agradan a Dios ahora. Sí, Señor. Esas son las formas en que, como sacerdotes del nuevo pacto, nos ofrecemos a Dios dentro de su casa espiritual. Me llama la atención que estos sacrificios son muy integrales. ¿De qué se refiere? A que no se limitan solo a lo que hacemos dentro de la iglesia. Involucran toda nuestra vida. Nuestras acciones, nuestra generosidad, nuestra forma de tratar a los demás. Entiendo. Es como vivir de tal manera que todo lo que hacemos sea una ofrenda a Dios. ¡Qué bonito! Y nuestra fuente, para ampliar aún más nuestra comprensión, nos lleva a otro pasaje muy interesante. 1 Corintios 3.9. Ah, sí, el que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese mismo. Como si Pablo nos diera varias imágenes, varios ángulos para que entendamos nuestra identidad en Cristo. Exacto. Primero, la imagen de la labranza. Habla de los diferentes roles que tenemos dentro del ministerio. Algunos siembran, otros riegan, pero es Dios quien últimamente da el crecimiento. Es una imagen que enfatiza el trabajo en equipo, la colaboración. Bajo la dirección de Dios, claro. Por supuesto. Y luego Pablo vuelve a la metáfora del edificio, reforzando la idea de que Jesucristo es el fundamento principal, la piedra angular. Y que todo lo que construyamos sobre ese fundamento debe tener un valor duradero, eterno. Esa es la clave. ¿De qué sirve construir algo que se derrumba al primer viento? Nos ponemos a pensar realmente en eso. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos? Buenísima pregunta. Y todo esto nos lleva a una advertencia bastante seria en 1 Corintios 3.16-17. ¡Ay, sí! Esta parte es fuerte. Dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Palabras mayores. Y aunque sabemos que la Biblia también habla de cada creyente individual como templo del Espíritu Santo, nuestra fuente señala correctamente que en este pasaje de 1 Corintios, el vosotros es plural. Se refiere al cuerpo colectivo de creyentes. Tanto local como universal. Y a ese cuerpo colectivo se le llama templo de Dios. La advertencia entonces se vuelve aún más significativa. Claro, porque ¿qué significa destruir el templo de Dios en este contexto? Se refiere a dañar la unidad de ese templo. A romper la armonía. Exactamente. Y nuestra fuente menciona varios ejemplos. Celos, envidia, rivalidades, chismes, disensiones, peleas. Todas esas cosas que a veces se cuelan en las iglesias. Lamentablemente sí. Y el texto incluso incluye el hablar, el escribir, las redes sociales. Como posibles vías para este tipo de comportamiento destructivo. Y eso nos hace pensar en el peso de nuestras palabras, de nuestras acciones dentro de la comunidad de creyentes. Totalmente. Es como si con nuestras actitudes, con nuestras palabras, le estuviéramos echando grietas a las paredes de esa casa espiritual. Y si permitimos que esas grietas se multipliquen, debilitamos toda la estructura. Y las consecuencias, como dice el pasaje, son graves. Muy graves. Volviendo a la imagen del edificio, piense en lo que pasa cuando hay daños, cuando hay deterioro en una estructura física. Se debilita todo el edificio. Y puede llegar a colapsar. Exactamente. De la misma manera, cuando sembramos discordia, división dentro de la iglesia, estamos profanando el templo de Dios, estamos dañando su morada entre nosotros. Entonces, juntando todas estas piezas del rompecabezas, construyendo la casa de Dios, nos deja una enseñanza fundamental, la necesidad de trabajar en unidad, con compromiso para la obra de Dios. Sí, y esto implica varias cosas. Por supuesto. Primero, necesitamos un fundamento doctrinal sólido. Sin duda. Pero ese fundamento doctrinal tiene que ir de la mano con una estructura que fomente la unidad. Una estructura
que respete la diversidad de dones y de personas dentro de la iglesia y que valore a cada miembro. A cada piedra viva. Exactamente. A cada piedra viva como una parte esencial del edificio. Y lo más bonito de todo esto ¿Qué es? Es que esta construcción no es estática, es dinámica, es una entidad viva en constante crecimiento que se construye a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Esa es la clave. No estamos hablando de un edificio de ladrillo y cemento, sino de algo vivo, orgánico, en movimiento. Y el propósito final, como concluye construyendo la casa de Dios, es que desde esta casa, desde esta iglesia unida, el avivamiento, la transformación puedan fluir hacia el mundo. Amén a eso. Bueno, para ir cerrando esta inmersión profunda, hemos explorado estas metáforas tan poderosas, tan reveladoras de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y especialmente esa imagen central de la iglesia como una casa espiritual construida con piedras vivas. Piedras vivas. Vimos la importancia de la estructura, de la unidad, tanto en nuestras congregaciones locales como en el cuerpo más amplio de Cristo. Sí, sí. Analizamos la idea del sacerdocio santo, al que todos pertenecemos. Amén. Y también vimos las graves consecuencias de perturbar la unidad de la iglesia, del templo de Dios, con nuestras palabras y acciones. Con nuestras actitudes, con nuestros chismes, con nuestras divisiones. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental para usted, querido oyente. ¿Cuál es su papel como piedra viva en esta construcción? ¿Cómo está usted contribuyendo a la fortaleza, al propósito de la casa de Dios? Piénselo. ¿Cómo puede usted aportar a la unidad, a la obra de su iglesia local y del cuerpo de Cristo en general? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, a comprometernos aún más. Y a vivir nuestra fe de manera integral como parte de esta maravillosa casa espiritual que Dios está construyendo. Amén a eso.